Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Clavijo y vamos a hacer una presentación sobre medios de contraste. Los medios de contraste los podemos definir como una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía permite resaltar y opacificar estructuras anatómicamente normales como órganos o vasos. Este medio de contraste también permite evaluar la perfusión y permite diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos con fines diagnósticos. Los medios de contraste, existen tres tipos de medios de contraste. Están los contrastes positivos, los contrastes negativos y los neutros. Dentro de los positivos encontramos el bario, el yodo, el gadolinio. Entre los neutros está el agua, el manitol y la metilcelulosa, y negativos como el aire y óxido de carbono. Encontramos un mapa mental donde están bien definidos los medios de contraste como tal. Están los negativos, pues los que hablamos del aire, el oxígeno, y están los positivos, que se dividen en dos grandes grupos, los baritados y los yodados. Los baritados se caracterizan por ser no reabsorbibles, sino que el cuerpo los elimina. Entre los yodados encontramos los isosmolares y los hiperosmolares, los cuales son contrastes yodados que a mayor osmolaridad producen mayor efectos adversos. Entre menor osmolaridad son más tolerados por el cuerpo humano. Entre los iónicos y los no iónicos, estos se clasifican iónicos monoméricos, iónicos diméricos, iónicos no iónicos monoméricos y no iónicos diméricos, según su disposición en iones o partículas cuando éste se disuelve en agua. Siempre que vayamos a realizar un procedimiento diagnóstico, el paciente debe firmar un documento legal, que es el consentimiento informado. Por medio de ese consentimiento informado se le informa al paciente detalladamente cuál es el procedimiento diagnóstico que se le va a realizar, cuáles son sus posibles complicaciones, cómo se le va a realizar el procedimiento y qué otras opciones tiene aparte de ese procedimiento. Siempre se debe dar una explicación oral al paciente de cómo hacer el procedimiento, porque eso ayuda a calmar la ansiedad del paciente. Ningún examen se puede hacer sin el consentimiento informado previamente. En caso de que no lo pueda hacer el paciente, lo puede hacer su acompañante o su representante legal. Los medios de contraste se pueden administrar por 6 vías. Las 6 vías son la vía rectal, intravascular, vesical, percutánea, vía vaginal o vía oral. Las dosis de medios de contraste pues, pueden variar de centro a centro y también del tecnólogo y qué es lo que quiera buscar el tecnólogo en el examen. En este caso tenemos un ejemplo de medios de contraste en las dosis entre las 3 vías: oral, anal y endovenosa. Los medios de contraste producen algo que se llama reacciones adversas. Las reacciones adversas las podemos definir como los efectos no esperados que puedan llegar a aparecer luego de la administración de un fármaco. En ese caso, pues estamos hablando de un medio de contraste. Son efectos que pueden aparecer después de la administración de un medio de contraste. En ese caso, el medio de contraste es administrado en dosis diagnósticas. Las reacciones adversas las podemos clasificar en su forma, en su tiempo de presentación, su mecanismo de producción y según el tipo de medio de contraste. Su forma podemos decir que puede ser leve, moderada o severa. Su tiempo de presentación inmediata, o sea, apenas se aplica el medio de contraste o se tome; temprana, que puede aparecer a los 60 minutos de aplicación del medio de contraste; o tardía, que puede ser una hora y un mes después, entre una hora y un mes después de la aplicación del medio de contraste. ¿Qué tratamientos podemos tener nosotros frente a una reacción adversa de un paciente al cual estemos tomando nosotros un procedimiento? Pues el tratamiento de las reacciones adversas suelen ser diferentes y siempre debe tener la entidad en la que trabajemos un protocolo frente a esas reacciones adversas. Nosotros como tecnólogos debemos de estar capacitados para poder dar respuesta en caso de que algún paciente presente una reacción adversa. Siempre debemos de verificar los protocolos que se tienen en nuestra IPS y cómo vamos a actuar frente a esa. Acá tengo una comparación o un ejemplo de cómo podemos reaccionar nosotros frente a una reacción adversa, ya sea un colapso cardiocirculatorio, una reacción pseudoalérgica del paciente o una reacción vagal. Acá están los posibles tratamientos terapéuticos que podemos tener frente a una reacción adversa.
¿Qué contraindicación debemos de tener nosotros en cuenta en el momento de realizarle un examen a un paciente? Siempre revisar la historia clínica del paciente para buscar posibles antecedentes de reacciones adversas o hipersensibilidad a medios de contraste. Debemos de estar muy atentos a pacientes con asma o alergias, pacientes con cardiopatías o nefropatías, ya que la nefropatía es muy importante en ese caso, porque pacientes que tengan antecedentes de nefropatía debemos de mirar cómo está su función renal para poder realizar el procedimiento, ya que podemos llegar a lastimar la función renal del paciente. Seguimos con los cuidados básicos de enfermedad que debemos de tener nosotros, pues para administración de medios de contraste. Siempre se debe tener una técnica aséptica, la cual es un conjunto de normas o procedimientos que se llevan a cabo por nosotros, el personal de salud, con el fin de prevenir y controlar la contaminación durante la atención de un paciente. Es muy importante el lavado de manos. El lavado de manos se debe hacer antes, durante y después de la atención de un paciente. Y siempre debemos de portar nuestros elementos de protección personal para con esto evitar posible contacto con cualquier fluido del paciente. El protocolo de buenopunción es un protocolo de buenopunción. Cada entidad o cada institución en la que nosotros trabajamos debe tener institucionalizado un protocolo de buenopunción. Acá se define qué es la venopunción, cómo se realiza la venopunción, qué debemos de hacer frente a la venopunción, qué elementos de protección personal debemos de tener y cuál es la mejor técnica para nosotros hacer la venopunción. ¿Qué es la venopunción? Es el procedimiento por el cual se traspasa la piel con el fin de canalizar una vena o arteria, con el fin de dejar introducido un catéter, el cual nos va a servir para administrar, en este caso, medios de contraste endovenosos. Tenemos una ruta, una guía hecha por nosotros para saber qué precauciones debemos de tener antes de canalizar y después de canalizar a un paciente con el fin de administrar un medio de contraste. Muy importante, siempre comprobar la función renal. Es muy importante antes de que sepamos hacer algún daño al paciente. Siempre comprobar acciones adversas previas y el paciente por lo general debe estar siempre en ayunas. Debemos de realizar nuestro lavado de manos, nuestra técnica aséptica para nosotros y el lugar en el que vayamos a hacer la venopunción, aplicar nuestras normas de bioseguridad. La vena siempre debe ser una vena de buen calibre, casi siempre se debe canalizar en la parte del antebrazo, en el pliegue del antebrazo, porque ya que aquí están las venas que se pueden canalizar de buen calibre. Siempre, generalmente con un gel con mínimo de 20 French. Debemos de tener un correcto manejo de nuestros residuos hospitalarios y siempre comprobar la vía después de que se canalice. Eso se hace con suero fisiológico a gran presión. Existen varios tipos de yelco. Se utiliza generalmente para canalizar el yelco que va del número 14 al 24. Eso quiere decir, a mayor número, menor tamaño del yelco. Por un ejemplo, el número 24 es un yelco muy pequeño que se utiliza para personas de venas muy delgadas o para niños. El catéter número 14 es un catéter grueso que permite el flujo de líquidos mucho más grande que el número 24. Se diferencian por colores y por números. Podemos tener el 24 es el amarillo, ejemplo, y el 14 es un color naranja. El yelco es un catéter periférico, como les llama, que está compuesto por un tubo delgado y flexible que es el que queda dentro de la vena. Eso se logra a través de la introducción con una aguja. Cuando se esté en vena, se deja el catéter, el compuesto flexible que ha introducido, y eso nos permite administrar medicamentos, en este caso medios de contraste. La sonda vesical. ¿Qué es la sonda vesical? La sonda vesical es es una sonda que nos permite tener una vía a través del meato urinario de la vejiga hacia el exterior y desde el exterior hacia la vejiga. Eso se hace con el fin de administrar medios de contraste hacia la vejiga para poder diagnosticar patologías que se presenten dentro de ella. La colocación de sondas en hombres y en mujeres, lo único que varía pues, es el aparato reproductor del hombre y de la mujer, pero se debe tener la misma técnica aséptica en el momento de introducir la sonda. Siempre se debe lubricar adecuadamente
En el caso de los hombres se debe colocar el pene en posición vertical y se viene introduciendo la sonda suavemente y lentamente hasta llegar a la vejiga. ¿Cómo se nota eso? Pues se ve en el momento en que esté saliendo como tal la orina. En ese momento ya sabemos que estamos en vejiga y ya se puede proceder a la introducción del medio de contraste. Igualmente la mujer, pues lo que debemos de hacer es separar como tal los labios mayores e introducir en el meato urinario. Eso sí es muy importante, identificar el meato urinario en la mujer y no ir a introducir la sonda en la vagina, porque entonces estaremos haciendo un procedimiento erróneo y se estaría perdiendo como tal la sonda, porque ya no sería estéril. Debemos de reemplazarla por otra sonda diferente. Existen los tipos de sondas, se clasifican según su composición, según su calibre y según su indicación. Generalmente para los procedimientos de diagnósticos radiológicos se utilizan las sondas de Nelaton, ya que son sondas que son intermitentes, son solamente de una vía y no tienen sistema de fijación como son las sondas Foley. Se califican según sus calibres. Esto es una escala French, que es una escala francesa, y según su composición están las de látex, las de silicona y las de cloruro de polivinílico, que son las más utilizadas, o las de silicona, ya que hay muchos pacientes que pueden hacer alergia al látex. Y por último finalizamos con la colocación de la sonda rectal. Esto es una sonda que se introduce por vía a través del ano, con el fin de poder administrar por ese medio ya sea o gas o se puede administrar medios de contraste, con el fin de visualizar mucho mejor la parte del colon, del recto, en su parte posterior. Espero que les haya servido mucho. Hasta luego.